Muy buenas tardes, ¿se me oye bien? ¿Sí? Pues bienvenidos a todos los móviles también. Bueno, lo que voy a hacer con 3 minutos menos de lo previsto es una charla sobre panes españoles, pero un poco distinta. Lo que yo me he encontrado en los últimos años en los que básicamente me he dedicado a estudiar el pan español, primero preparando un libro que se llama Pan de Pueblo, que me recorrí todo el país de pueblo en pueblo viendo qué panes hay, y después poniéndolo en práctica en mi último libro que se llama 100 recetas de pan de pueblo, en el que he hecho los panes pues desde el candeal castellano, los panes gallegos. Me documenté bastante y lo que encontré en muchas ocasiones era mucha brocha gorda, en Aragón el pan es así, que es como los catalanes son así y los de Canarias son así. Pues bueno, pues a lo mejor hay uno en Canarias que es así y uno en Cataluña que es así, pero entonces, yo de lo que les voy a hablar es de panes, pero intentando ampliar un poquitín. Y lo primero que vamos a ver es, no sé si veis aquí, todos aquí abajo, esto va a ser un poco lo que va a llevar nuestro sentido. Y como veis voy a empezar muy lejos, porque lo que voy a hacer es un viaje, vamos a ir muy lejos y vamos a viajar en el tiempo y en el espacio. Desde aquí. Ahí. Entonces, para empezar a hablar de pan español voy a empezar a hablar en el año, hace 14.000 años. No sé si sabéis que la agricultura como tal se data en unos 10.000 años, hasta el año pasado. El año pasado tenía que ser una vasca, fue una vasca, Amaya Arranz, una investigadora de Tolosa, descubrió en Jordania esto, y esto mide 2 milímetros. Tuvieron que hacerle el carbono 14 y tuvieron que meterlo en un microscopio. Y se dieron cuenta de que esto tenía 14.000 años y era pan. Es decir, esto precede en 4 milenios a todo lo que se sabía de pan. Y esto rompe la historia, porque hasta ahora el pan empezaba con la domesticación de los cereales hace 10.000 años. Y lo brutal es que ahora sabemos que se hacía pan antes de la domesticación de los cereales. Lo cual hoy no es... Si queréis luego tomamos un café y hablamos de ello, pero introduce cosas brutales. Y es que, uno, el pan era un alimento estacional. Cuando tú todavía no tienes un campo de trigo, sino que vas cogiendo las espigas de Einkorn y Emmer y los cereales primitivos que había en Jordania hace 14.000 años, quiere decir que solo los puedes coger en julio. Y quiere decir que para tener 1 kilo te has tenido que recorrer 4 hectáreas. Lo cual introduce la idea de que el pan tenía que ser, evidentemente, simbólico y ceremonial, ya que no te podías hacer pan tras pan tras pan, sino que tenías que estar un día entero de tu vida recogiendo granitos para hacer algo especial, que lo juntaban con trocitos, y se sabe por la composición de tubérculos, como pequeñas chufas, hacían una masa de cereales primitivos con chufas y las metían bajo brasas. Y ahora vamos a volver al presente. Esta foto yo la he visto en dibujos en muchos manuales de antropología, y es cómo hace 10.000 años en Mesopotamia se hacía pan bajo cenizas, lo cual da uno de los nombres más bonitos de la panadería, que es una torta subcinericia, hecha bajo cenizas. Este pan posiblemente se hizo así, hace 14.000 años en Jordania, pero este pan, no sé si lo veis a la derecha, está hecho por una señora que se llama María José, en un pueblo que se llama Castalla, en el interior de Alicante, y es una torta en el siglo XXI, hecha con el mismo gesto que hace 14.000 años. Enterrar un poco de pan bajo las brasas para que se cueza. Esta técnica, y a mí esto me estremece pensarlo, se utiliza en la España del siglo XXI y es un gesto que ha pasado ininterrumpidamente por todas las generaciones que caben en 14.000 años. Que si lo pensáis, son unas cuantas generaciones. Desde hace 14.000 años, el gesto de enterrar la torta no ha cesado nunca. Y eso es muy inspirador ahora que parece que estamos inventando la rueda y a veces pues escuchas a cocineros o panaderos y parece que la última tecnología, que tal y que no sé qué, y realmente estamos reproduciendo lo mismo que hace 14.000 años. Estas tortas, por ejemplo, el interior de Alicante, La Mancha, son las tortas de los gazpachos manchegos, que es un plato que es curioso, también nos pone sobre la pista. En un primer momento el término pasta y el término pan se confundían. Si os habéis comido alguna vez unos gazpachos manchegos, son estas tortas hechas trocitos en un guiso. Lo comes y tú te crees que es un gnocchi.
¿Es pan? ¿Es pasta? ¿Qué es? Si observáis las amasadoras de distintos panes tradicionales, como por ejemplo el pan candeal español, ¿la amasadora qué es? Es una máquina de pasta. Y si veis cómo se hace el pan candeal en Italia o en Francia, ya no usan una refinadora, usan un palo que aplasta. En Francia es una brie y en Italia es una gramola. Es como un batán, es como una forja. Es una técnica antiquísima que precede al empleo de rodillos para refinar el pan. Resulta que los italianos y los franceses usan una máquina incluso anterior que la nuestra para hacer pan y que está documentada para hacer pasta. Con lo cual, en los orígenes del pan que conservamos en España en el siglo XXI, se funde el límite de pan y pasta. Evidentemente eran panes sin fermentar, porque todavía no se había llegado a la fermentación, panes ácimos que se consumían en trocitos, desafiando nuestra idea de pasta. El límite se borra. Así como hemos sabido mantener gestos de hace 14.000 años, y de verdad que es muy emocionante, hemos perdido otros. No sé si sabéis qué es este cacharro que tiene esta paisana de aquí. Es un tanur, en al-Ándalus se llamaba tanur, pero si sois aficionados a la cocina india o de Pakistán, seguro que lo conocéis, se llama tandoor. Por eso en muchos restaurantes indios, no sé qué tandoor, pollo tandoor, no sé qué. La idea es, años, posiblemente siglos y milenios antes de que se inventara el horno de bóveda, en el que metemos nuestra hogaza, todavía no se había desarrollado la tecnología tanto y teníamos hornos de apertura superior. A mí me encanta la comida india y cuando voy, y he estado incluso en el interior de restaurantes indios, o en Armenia donde también se usa, o en Georgia donde también se usa, toda la ruta de la seda que viene de Asia a Europa está plagada del tandoor. En España se perdió cuando fue utilizado durante milenios. Sabemos que en al-Ándalus usaban esto. Es un pequeño fuego que calienta, solía ser de barro, y puedes meter unas tortas, se pegan, igual que el naan, el roti, el chapati y todas estas cosas. Resulta que eso es tan español como el toro de Osborne, pero eso lo hemos perdido. En al-Ándalus estaba, y no solo eso, sino que a mí en octubre, el ordenador hoy no quiere colaborar, en octubre me invitaron a una charla de unos arqueólogos donde pude, por cierto, conocer a la arqueóloga que había descubierto la miga de hace 14.000 años en Lleida. Y en Lleida, a menos de 20 kilómetros a la redonda de donde estábamos trabajando, hay asentamientos íberos del siglo VIII a.C., donde había tandoor. E incluso asentamientos casi de 2000 años de antigüedad, donde había tandoor. Lo cual te deja como... Yo no sé en qué momento de la historia hemos perdido el tandoor. No está muy colaborador, entonces lo que voy a hacer es... ¿Se ve así? No sé. Siempre pasa estas cosas. El PowerPoint dice que no. No. Y esto no va tampoco. No. Bueno. Ahí. Pues como PowerPoint no funciona, vamos a otra cosa. Tú tranquilo, Iván, te tenías que haber traído el... Ya está. ¡Hoy! Estaba aquí. Esto es, como os decía, en Lleida me invitaron los arqueólogos, porque ellos sabían mucho de arqueología, ellos tenían los restos de cómo habían sido los hornos, pero no sabían hacer pan. Entonces en octubre hicimos el pan que se hacía en Lleida hace 3000 años. Y era un pan de estilo indio, si os fijáis, pegado a las paredes del tandoor. Curiosamente en España tenemos uno de los panes que también desafían nuestra idea de pan. No sé si hay alguien de Canarias aquí, o alguien que haya vivido en Canarias. La pella de gofio. No sé si sabéis que a Unamuno, que era bilbaíno, lo desterraron en Fuerteventura. Y en Fuerteventura Unamuno descubrió el gofio, que es una reliquia africana que vive en las Canarias. Y es que hace 3000 años la gente que comía granos de cebada y de cereales, para pelarlos bien, molerlos bien y comerlos mejor, tostaban primero los granos. Eso se ha hecho y está documentado desde la prehistoria.
Canarias es de los pocos sitios, por no decir el único sitio en Europa, donde se sigue haciendo esto. Una vez que tú has tostado tu cereal, lo mueles y haces harina, y lo chulo que tiene la pella es que lo juntas con un líquido, con agua, y tienes algo que te puedes comer sin cocción y sin fermentación, lo cual de nuevo desafía nuestra idea del pan. Unamuno llamó a la pella de gofio la osatura del pan, es el esqueleto del pan, porque es harina tostada, sin fermentación, sin cocción, pero te la puedes tomar como las tribus africanas debajo del Sahara toman una cosa hecha con ñame y yuca que se llama fufu, que es una bola de masa que se coge con las manos. Entonces tenemos realmente gestos que han sobrevivido desde la antigüedad. Más gestos increíbles. ¿Veis este paisano? Esto está hecho, esta foto la he sacado yo, en un pueblo que se llama Biel, en las 5 villas, en Zaragoza. Quiero que os fijéis con detenimiento en cómo pone las manos, cómo descansa la masa en el dorso de la mano, cómo la masa, y esto es uno de los panes tradicionales de Aragón, esto es una cañada, torta floja, guitarra, depende de la zona, le cambia el nombre. ¿Veis las estrías que tiene? Y cómo tiene una serie de bulbos al final de la masa. Este panadero, que se llama David Muñoz, está a punto de enhornar, como muchas otras tortas de cocción en horno de leña. Esto se cuece cuando el horno de leña está muy bravo al principio para bajarle los humos. Tenemos panaderos gallegos que os dirían la boya, un catalán diría la coca de fourné, un burgalés diría la torta de aceite, un italiano diría la focaccia. Allá donde ha habido horno de leña ha habido el mismo problema, y es, el horno de leña está muy caliente para meter la señorita hogaza. Tienes que meter tortas finas para bajarle el calor al horno y darle humedad. Y esto lo saben en Zaragoza, y atención, lo saben en Teherán. Yo he hecho esta foto documentando pan de pueblo. Meses después, buscando por internet, encontré esta foto que yo no he hecho. Y a mí me estremece ver el gesto de cómo el panadero apoya la masa en el dorso de su mano, las acanaladuras de la masa, los bulbos. Si os fijáis, estos panaderos están a 8.000 kilómetros el uno del otro, no se conocen ni jamás se conocerán, y sin saberlo hacen exactamente el mismo pan. Este es el pan nacional de Irán, que se llama non barbarí, y este es el de los panes clásicos de Aragón, que se llama la cañada. Estremece ver cómo hay un hilo invisible que teje a través del tiempo y el espacio una red que llamamos panadería, y la hermandad de los panaderos. Hemos visto cómo hay gestos que se han reproducido y que han permanecido en la cultura tradicional española, y cómo hay gestos que hemos perdido para siempre. No os perdáis, porque Teruel existe. Aquí tenemos una cañada en Teruel, en un pueblo que se llama Cretas, en el este de Teruel. Este panadero, si os fijáis, está marcando su cañada. Quiero que fijéis cómo hace esas acanaladuras con las puntas de sus dedos. Y esto es Teherán. Están marcando el barbarí. A mí me encantaría saber el viaje que ha hecho ese gesto desde Teherán hasta lo profundo de Teruel. De verdad que yo, si pudiera pagar por algo en mi vida, sería por una máquina del tiempo que me llevara a Teherán y en un camello hiciéramos la ruta de la seda. Seguro que pasaríamos por Turquía, donde sobreviven panes de este estilo. Entonces hay gestos propios, tradicionales de la panadería española, que son hermanos de otros. Algunos, por desgracia, están a punto de desaparecer. ¿Hay alguien de Aragón, de Zaragoza? ¿Alguien reconoce esto? Pan de cinta, huevos fritos. Yo he hablado con muchos panaderos, y esto es curioso. Siempre que hablas de pan de cinta, te dicen huevos fritos, porque es un pan alto y de miga, y es como para huevos fritos. Igual que, no sé por qué, si hay alguien de Valencia, cuando hablas de las cocas de Daxa, que son unas tortitas de maíz en la comarca de la Safor, te dicen solo cuando llueve. Y yo diré, pues no se puede tomar cocas de Daxa cuando llueve. No, es cuando llueve. ¿Y no se podrá comer otra cosa que no sean huevos fritos con pan de cinta? Evidentemente sí. Lo que me interesa del pan de cinta, de nuevo, es el gesto. Esa riqueza que tenemos en la panadería española, que por desgracia es, uno, muy desconocida por el gran público, a menos que seas de la zona, que si el pan de cinta fuera francés, estarían todas las enciclopedias, le pain de sang, no sé qué. Resulta que los franceses tienen una cosa muy parecida, hacen panes con cordeles. ¿Por qué? Hoy en día somos muy de dar un corte a la masa antes de meter al horno para favorecer su apertura y maximizar el volumen. Sé que hay varios panaderos por aquí, a todos los panaderos les ha pasado una cosa: tienes en la pala 2 o 3 panes, cortas 2, te distraen, no cortas este, mete los 3,
Los dos que has cortado se hinchan y crecen mucho. El que no has cortado se hincha, pero revienta por donde no debía, queda más feo y encima crece menos. Un pan bien cortado expande hasta su máximo y es un pan más esponjoso. El pan de cinta es una lección soberbia, porque en el medievo no se cortaban tanto los panes. No tenéis más que ir al Museo del Prado y mirar cuadros antiguos. Hay muchos bodegones flamencos para ver cómo apenas tienen cortes esos panes. Se inventaban cosas, formarlos con el codo, con el antebrazo, o trucos para que el pan abriera sin cortar. Y el pan de cinta es uno de los dinosaurios de la panadería española, primo de un pan que en Albacete es la misma técnica, se llama pan de rabo. Fijaos lo increíble. Tú tienes una masa oblonga, como una barra, como un chusco, y sacas un pellizco de masa, ojo, sin que se te separe del cuerpo, y lo empiezas a estirar, lo empiezas a estirar, lo empiezas a estirar, hasta que tienes una cinta lo suficientemente amplia para cruzar tu pan. El de Albacete todavía tiene más miga, porque lo hacen en la pieza redonda de kilo, y sobre todo poneos en la situación. Tengo un horno de leña de 5 metros de suela, tengo 200 piezas detrás de mí, y es el momento en el que el horno está para meter, no estoy para tonterías. Pues resulta que voy a coger cada pieza, voy a sacar una cinta de masa, voy a estirar la cinta de masa sin que se rompa de la pieza, y en el caso del Albacete la hacen el doble de larga, porque la pliegan. Tienen dos, la echan así, estiran y hacen un rombo. Entonces, en vez de hacer la típica hogaza de 4 cortes, el rombo hace que el pan abra la que llamamos la greña. En el pan de cinta de Zaragoza, si os fijáis aquí, no sé si percibís que no está separado. Lo cómodo sería hacer cintas de masa y tener 300 cintas de masa, que venga la pieza y las cortas. Pero ese saber hacer y ese orgullo, ese celo de oficio del panadero, le lleva a una cosa que hoy en día es absolutamente... cualquier gestor te la echaría para atrás, porque te arruina Es mucho más fácil hacer 4 cortes que hacer la cinta, la cinta, la cinta, la cinta, la cinta. Por eso el pan de cinta, el pan de rabo de Albacete, son panes casi, a menos que el público los conozca y los aprecie, están destinados a desaparecer, porque no son mecanizables a día de hoy. No hay una máquina que te haga la cinta y te la estira y tal. Y sobre todo, muchas veces el cliente no sabe por qué este pan va a ser más caro. Porque evidentemente cuando tienes 200 piezas que tienes que hacer la cinta, has invertido un tiempo y has hecho un gesto, que es lo que a mí me interesa, que viene de la noche de los tiempos panaderos y que ha pervivido. Es decir, no dejamos que se caigan las catedrales. Y el otro día estuve en Santiago y ya han restaurado el Pórtico de la Gloria. Perfecto, es de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Pero esto tiene el mismo valor. Un gesto, es lo que llamamos patrimonio y cultura. Un gesto que no se protege, se pierde. Este tipo de sabiduría panadera a mí es algo que me alucina. Esta foto la tomé en Cádiz, es una rosca de Matalaúva. Esta foto no es mía, es de archivo. Es un bretzel que se hace en el sur de Alemania y de ahí la inmigración los llevó a Estados Unidos, donde le ponen la P y le llaman pretzel. Es una pieza que se sumerge en una solución de sosa cáustica, eso le da ese color marrón y si habéis probado el saborcito del pretzel, es un sabor raro, eso es sosa cáustica. Pero fijaos qué curioso, un panadero de Baviera, del sur de Alemania, o de Baden-Württemberg, sabe lo mismo que un panadero de Tarifa, y es que con una sola masa consigues 2 texturas. La parte fina, que no es broma, en muchas zonas de España se llama la suegra, porque es seca y dura, cruje. La parte gruesa, la nuera, es esponjosa y tierna. Y eso lo sabe un panadero alemán que hace bretzel, que con una sola masa consigues 2 texturas. Si es más lejos, estoy pensando en los panaderos gallegos, cuando tú haces el pirucho de un mollete, el pirucho cruje, es fantástico, mientras que lo maravilloso del mollete es su alma esponjosa. Esa es esa sabiduría compartida entre panaderos. Más gestos. Curiosamente, a menos que seáis del interior de Albacete, no sepáis que en España se hace pan de pita en el siglo XXI. Y este, de nuevo, es un gesto que a lo mejor vino en el momento en el que vino el pan barbari de Irán, ¿os acordáis? Posiblemente entonces vino la pita. Pero la pita ha desaparecido de España, excepto en zonas del interior de La Mancha, donde se hacen gazpachos manchegos. Para eso se hacen finas tortas que se parten por la mitad, tenemos medio disco, lo metes al horno de leña a 300 grados y se hincha. Lo que diferencia, en algunas zonas a mí de Albacete me han referido esto como gajos para gazpachos. Lo que diferencia al gajo de Albacete del pan de pita es que el pan de pita quieres que esté tierno. Sacarlo, meterlo entre 2 trapos para conservar su humedad y hacer un saquito para rellenarlo o comerlo. En cambio, el gajo para gazpachos sigue en el horno, se seca en el horno
y se endurece. Cuando lo sacas, lo tenéis a la derecha, lo rompes en pequeñas trozos que de nuevo es pan, es pasta. Desafía nuestra idea de nuestros conceptos. Más cosas que hemos perdido. ¿Os suena el tanchong? Una técnica asiática que se utiliza en China, en Japón, con distintos nombres. Es una gelatinización previa de la harina. Coges 1 de harina y 5 o 6 de agua o leche, lo elevas a 65 grados, se gelifica el almidón y eso aumenta la capacidad de absorción de la pieza y hace que el pan de molde japonés sea una pura nube. No sé si alguno de vosotros aquí habéis hecho pan Hokkaido o pan con tanchong. Es una técnica bastante utilizada en panadería contemporánea, donde parece que es lo último en llegar. Pues ataos el cinturón, porque vamos a viajar 8 siglos al Andalus. Esto es el libro de agricultura de Ibn al-Awan, uno de los grandes teóricos del siglo XII de Al-Andalus, donde dejó escrito, y él le llama agua de harina. Fijaos, el agua de harina con que se rocía la masa ayuda a su fermentación y a que adquiera por este medio cierta dulzura y sabor delicado. ¿Cómo hacían hace 8 siglos el tanchong en Al-Andalus? Prepárese así. Puesta a entibiar al fuego, se esparce harina de manera que en 10 libras de agua se eche media de harina, 1 a 20. En Asia el tanchong lo hacen 1 a 5, 1 a 6. En Al-Andalus el tanchong se hacía 1 a 20. Es un engrudito que gelifica. Esto lo hemos perdido. Yo no conozco ninguna pieza de panadería andaluza ni manchega en la que se usa el tanchong. Es una lástima. Mientras que ahora muchos panaderos hay muy modernos dicen que uso lo último en tecnología, uso el tanchong. Resulta que tus hasta el siglo XII usaban tanchong en Al-Andalus, lo cual es bastante curioso. Y con esto ya vamos a ir terminando para que me quede un par de minutos para las preguntas. ¿Conocéis este pan? ¿Os suena esta foto? Es de las fotos más famosas de la historia de la panadería. En el año 79 el Vesubio entró en erupción y sepultó la ciudad de Pompeya. Lo maravilloso es que el flujo piroclástico dejó congelada la vida. A lo mejor habéis visto las famosas fotos de las figuras humanas, una madre abrazada a un niño, estas cosas, pero también dejó congelada la panadería y hay varios panes carbonizados tal cual. El pan de Pompeya nos dice mucho sobre cómo era la panadería romana, por varias cuestiones, y sobre todo por una que, aparte, estando en España, nos es muy familiar. ¿Veis ahí cómo hay un sello? Hay una marca en lo que serían las 9 del reloj. ¿Qué es esa marca? Los sumerios lo hacían, los egipcios lo hacían, las legiones romanas lo hacían y se sigue haciendo en las dos Castillas, Andalucía y Extremadura y La Rioja, allá donde haya pan sobao. Eso es pan de masa prieta. Yo todavía no he visto una refinadora en documentos romanos. Las amasadoras romanas machacaban la masa. Yo no he visto que la refinaran como hacíamos con el pan sobao o candeal. Pero sin duda este pan, su textura es muy sólida y tendría mucho que ver con lo que entendemos como pan candeal. He visto reproducciones historicistas de cómo hacían el pan candeal por gente que nunca ha visto pan candeal y he visto cosas tan pintorescas como decir, le ponían un cordel para hacer eso. Y es como, por el amor de Jesucristo. Si os fijáis, esto es el año 51 en Cáceres. ¿Qué lleva esta mujer que se llamaba Bernardina Curiel en la cabeza? Un pan de 2 pisos como el de Pompeya. Esto es Sánchez Cotán, uno de los grandes bodegonistas. Tenéis varios Sánchez Cotán en el Prado. ¿Qué tenemos aquí a la derecha? Un pan de 2 pisos con sello. Y esto es el presente. Valladolid, Badajoz, puedo encontrar en Jaén, en Sevilla, en Cádiz, panes de 2 pisos, herederos directos del pan que quedó sepultado en Pompeya. Los nuestros son diferentes por el refinado de la masa, que hace que sean más finos. Y ya para acabar, voy a acabar cerca de mi casa. Esto es una foto de Formentera. La costa en Formentera encuentras, te vas a bañar entre los italianos y los alemanes y los guiris, y si prestas un poquito de atención, pasan cosas formidables en las Baleares. Esto es una cantera de muelas de molino, porque hasta el siglo XX, y hay memoria viva, se molía con los molinos que yo solo había visto en los libros de antropología que cuentan cómo se entierra el pan bajo cenizas. Eso se ha hecho en el siglo XX en Formentera. Y aquí tenemos lo último, y es para que veáis lo nuevos ricos, y me incluyo, y los snobs que somos a veces. Os suena un cereal que se llama camut. El camut es un trigo vítreo, Triticum turgidum,
que un americano plantó en Montana, lo venden ecológico y lo ha registrado. Kamut no es un tipo de cereal, Kamut es una marca como Nike o Adidas. Este libro es una de las cosas más increíbles y reveladoras que he visto en mi vida. Lo escribió al principio del siglo XX un noruego en francés y habla sobre el habla en catalán de los agricultores de Mallorca referido a los cereales. Es una de verdadera joya etnográfica. Pierre Roxeth, que es como se llama el paisano, se fue al campo en Mallorca y anotó todas las variedades dialectales de Mallorca y cómo se referían a los cereales. Y Pierre Roxeth cuenta una cosa increíble al principio del siglo XX y dice: los cereales tienen nombres en Mallorca, en catalán. Le dicen blat, como en francés se dice blé. Y hay blat argelí, blat mouillá, blat. Hay muchos tipos de blat. Y son amarillos. ¿De qué estaba hablando Pierre Roxeth? ¿Con qué se hacía pan en Mallorca a principios del siglo XX? Con trigo duro. Dice, luego hay una cosa a la que no le llaman blat, le llaman sheisha. Sheisha es lo que hay a la derecha, que es trigo común, lo que candeal, el trigo que hace harina blanca. Es decir, sabemos que a principios del siglo XX, en las Baleares, la mayoría de los trigos no eran de harina blanca, eran vítreos. ¿Veis como que aquí atraviesa la luz y aquí no atraviesa la luz? Esto es el pan blanco. Esta es la pasta italiana, se hace con esto. Cuando tú mueles esto es tan duro que no puedes hacer harina, haces sémola, haces arena. Pues lo gordo, agarraos al asiento, esto es Triticum durum, el de la pasta, grano duro. Esto es la variedad tradicional de Formentera y muchas zonas de Mallorca, que es Triticum turgidum. Cágate, con perdón, el pan tradicional de Mallorca es Kamut sin la marca registrada. Yo cuando voy sobre todo a Andalucía o Levante, que son las zonas donde más se utiliza el trigo duro, y veo que compran Kamut, digo, si tu bisabuelo se levantara de la tumba, te metería un boinazo, porque es un poco renunciar a nuestra propia raíz. Si lo que se ha cultivado precisamente en Andalucía y en el Levante y en las Baleares es turgidum, con el que se ha hecho pan durante generaciones, ahora tienes que comprar un trigo que te venden 4 veces más caro, que está sometido a una marca registrada, cuando variedades como el Mouillá Roig, que es esto, se están perdiendo. Con esto quiero acabar mi... Bueno, Iván, de verdad, es que da gusto escucharte, ¿eh? Estaríamos aquí hasta mañana, pero se nos ha terminado el tiempo. Bueno, a ver. Pero podemos hacer alguna preguntita si alguien tiene que hacerla. Mis 3 minutos. Hay Si mucho alguien que quiere, preguntar, claro. la verdad. ¿Alguna pregunta? Sé que hemos ido muy rápido y cada uno de estos temas merecería en sí media hora. Pues sí, Eso, tienes es toda lo la que razón. tenemos. También es un tastet, es una pequeña espacer boca. La convergencia evolutiva. La que convergencia es un concepto evolutiva. tuyo. Exactamente. Es un Hasta concepto de eso. ciencia. Eso es. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí? No será porque no hemos hablado de cosas y no hemos ido lejos, ¿eh? Además que podéis hablar en otros idiomas sin las orejas porque habla 4 o 5 idiomas. Bueno, pues Bueno, nada, Vamos Iván, a tomar cervezas. muchas gracias. Muchas Nada, gracias, Iván. vosotros. De verdad, ha Bien. sido un placer Gracias. estar aquí.